Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, es el 4º mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. El 7º día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Eso escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día, pero de culto al Dios pagano. Dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos, queridos amigos, que no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo,
No fueron los discípulos de Jesús, no fueron los apóstoles del Señor Jesucristo los que cambiaron el día del sábado de adoración a Dios al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que adulteraron las leyes de Dios y cambiaron las fiestas y los mandamientos de Dios. Fue el sistema romano papal el que ha prostituido a un mundo en el culto a los ídolos, a los muñecos, a las muñecas, y ha pervertido la ley de Dios y ha adulterado todos los mandamientos de la ley de Dios y ha puesto en contradicción a Dios con Dios y ha puesto, queridos amigos, en conflicto a Dios Padre con Dios Hijo, y de esa manera vemos a un mundo entre comillas cristiano y un mundo entenebrecido, como lo dice el profeta Isaías 60, versículo 1 y 2, que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Y eso es lo que vemos, queridos amigos, el desenfreno, todo lo que es el paganismo rampante. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te podemos enviar totalmente gratis toda la historia profética desde el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, hasta el último día que van a estar los hombres en esta tierra, hasta el último día que va a existir mundo en este planeta, pasando lógicamente por cómo fue que surgió el papado, cómo va a caer, cómo surgieron y se fundaron los Estados Unidos, cómo va a caer, en qué va a parar todo el caos ecológico, en qué va a parar todo el caos moral, todo el caos social, toda la corrupción política y religiosa. Ahí escrito está cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo van a ser los últimos días de la historia de esta tierra y qué va a pasar justamente el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Te la envío a tu casa, totalmente gratis, para que tú observes, y eso no lo he escrito yo, eso es lo que el Señor Jesús ha revelado en lo que se conoce el espíritu de la profecía que Él dejó, y escrito está en Apocalipsis 19:10, ahí dice el Señor, adora a Dios, le dice el ángel a Juan, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía que retienen tus hermanos. Hay un pueblo, hay gente, queridos amigos, sin distingo de religiones, de razas o de etnias o de raleas o de como queramos, que tienen esa luz en todo el mundo, y el Señor dice que deberíamos de transmitírsela a otra. Por eso te la enviamos totalmente gratis, queridos amigos. Muy bien, aquí tenemos la matutina, Jaime. Aquí tenemos la matutina. Aquí tenemos la matutina del 2016, ya la tenemos a disposición de nuestros televidentes. Aquí tenemos la matutina entonces que se titula En los lugares celestiales. Eso es una aproximación, Jaime, para que la gente mire el motivo que tenemos allí en la carátula de la matutina. Por este lado entonces tenemos la carátula, allí Jesús con una familia en los lugares celestiales, como se representa, y acá en contratapa tenemos entonces al Señor Jesús, queridos amigos, asido de las manos de los hombres en esta tierra con una, y con la otra asido de la mano de el Señor Padre, Dios eterno. Eso nos quiere decir, queridos amigos, que es Cristo, el eslabón perdido que anda perdiendo la humanidad, que anda buscando la humanidad. Ese es Jesús. Él es el que une a la raza humana caída con el cielo, queridos amigos. Muy bien, entonces vemos nosotros que esta matutina, queridos amigos, es para estudiar cada día, viene con 366, porque el próximo año es bisiesto, 366
páginas, una para cada día, viene con su fecha y viene, queridos amigos, con el tema de la Biblia para reflexionar ese día. Esta es, queridos amigos, la matutina o el devocional para el año 2016, para salir con una reflexión, con un pensamiento en nuestra mente de lo que el Señor nos quiere para ese día, queridos amigos. Llámenos y entonces te diremos cómo hacerse a una de estas matutinas. Hay suficiente para nuestros televidentes que nos llamen, queridos amigos. En este siglo que se jacta de las luces, de sus luces, la iglesia cristiana enfrenta un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche, casi totalmente entregado a la idolatría. Cuando el Señor nos habla de la iglesia cristiana, no se está refiriendo a los evangélicos, a los católicos y a los que creen en Jesucristo de X y manera. No, queridos amigos, se está refiriendo es a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Esos son los que el Señor dice que son cristianos. ¿Por qué? Porque hacen lo que dice Jesús, porque imitan a Jesús. Y ustedes saben que Jesús lo que vino fue a obedecer los mandamientos de Dios y a hacer la voluntad del Padre. Asimismo, los que dicen ser cristianos o dicen ser, queridos amigos, parciales de Jesús, o los que dicen ser seguidores de Jesús, pues tienen que tener las características de Él, es decir, hacer la voluntad de Cristo y obedecer los mismos mandamientos que Él vino a obedecer en esta tierra. Esos son los cristianos y esos son también los santos de Dios, que quiere decir los apartados. Santo no quiere decir el que no mata una mosca o el que no quiebra un plato o el que es canonizado por el papado. No, queridos amigos, eso es otro cuento, eso es otra fábrica y otro asunto muy distinto, muy diferente a lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que el único que es santo es Dios, y que el único que puede declarar quién es santo, quién es digno, quién es indigno, es Dios. El papado puede declarar santo o santa a quien él le plazca su real gana, pero queridos amigos, todo eso lo hace por impostura, por puro farsante que es, queridos amigos, y está representando a Dios cuando la Biblia nos dice que Dios no ha mandado ningún representante humano a esta tierra, que Dios no ha declarado que sea algún hombre representante de Él en esta tierra, que un hombre mortal, corrompido, desviado e inmundo por lo que hace, por lo que dice y por lo que come y por lo que bebe, no puede ser representante de Dios. Dice que a Dios lo representa uno igual a Él, y el mismo Señor Jesucristo ha dicho que el representante de Él cuando Él se fuera sería el Espíritu Santo, que también es Dios. Eso escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice el Señor: el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas quiere decir todo lo bueno y todo lo malo de esta tierra y de este mundo, para que sepamos nosotros claramente diferenciar qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho y los he hablado. Así que existe un desprecio casi universal por la ley de Dios. Está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ya el mundo, mire, esto lo inspiró el Señor en 1910, 31 de marzo de 1910, y allá ya nos está diciendo de que las ciudades se convertirían en ¿qué? En Sodomas y en Gomorras. Ya todo el mundo está sodomizado. El mundo entero aprobó todas las perversiones sexuales habidas y por haber. El homosexualismo, el bestialismo, todo ya eso forma parte de la condición sexual que usted quiera adoptar. ¿Qué dice el Señor? Que el mundo se está asemejando rápidamente a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice, como en los días anteriores al diluvio, la violencia llena la tierra, los juegos de azar y el robo están llegando a ser males comunes, el uso de licores embriagantes está aumentando. Muchos que han seguido su propia voluntad no santificada tratarán de poner fin a su vida por el suicidio. La iniquidad y el crimen de toda clase se hallan en las altas esferas de la tierra, y los que consienten en estos errores están tratando de proteger del castigo a los culpables. Esto parece que hubiera sido escrito ahora, antes de empezar el programa, que eso es lo que vemos en la sociedad: la corrupción. La ley, la justicia está diseñada, hecha y a la medida para ampones. Pareciera que la justicia de las naciones hubiese sido ideada y propuesta por ampones, por criminales, y esa es la realidad. Los que hacen las leyes
saben cómo hacerlas, porque saben que ellos de una u otra manera de pronto van a caer y entonces van a ser beneficiados por esa ley que hicieron ellos a su medida. Y dice más el Señor, ni la centésima parte de la corrupción que existe es expuesta al mundo. No sabemos realmente lo que hay de corrupción en esta tierra y en este mundo. Dice, poco se conoce de la crueldad que hay en la tierra. La maldad de los hombres casi ha alcanzado sus límites, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor y eso es lo que estamos viendo, lo cual nos dice que las profecías del Señor no se la llevan los vientos, queridos amigos. El Señor lo dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hemos venido estudiando temas trascendentales en el destino eterno de su vida, en el destino eterno de su vida eterna, en el destino eterno de mi vida eterna, en el destino eterno de nuestras almas eternamente, queridos amigos. Hemos venido hablando de todo lo que ha sido y lo que es y lo que será hasta que el Señor venga. El paganismo de estos días, diciembre, es, queridos amigos, el mes del paganismo rampante. Todo lo que vemos nosotros que se hace y que se hizo, eso es puro paganismo, paganismo puro, queridos amigos. Nada, absolutamente de lo que usted está oyendo que el niño Dios y que la madre de Dios y que la Navidad y que el nacimiento y que los regalos y que la fiesta y que los buñuelos y que el arbolito de Navidad, todo eso es puro paganismo. Todo eso contradice la Biblia, queridos amigos. Nada, absolutamente de lo que la gente está viviendo es bíblico, queridos amigos, no puede ser probado por la Biblia, nada de eso. Todo eso está revestido de ¿qué? De nombres y de conceptos bíblicos, pero nada de eso ya lo hemos estudiado. Ahora 8 días estudiamos que Cristo no nació en diciembre, queridos amigos, cómo la Biblia nos habla de eso. Y aquí hablamos también, queridos amigos, de cómo cómo el cuento, la historia, la fábula, la religión pagana, queridos amigos, levantó el concepto de que Cristo nació en diciembre y que el nacimiento del niño Dios solo con la única finalidad de el diablo preparar al mundo para despistarlo en la primera venida del Señor Jesucristo. Ese concepto de que la Virgen iba a dar a luz un niño, queridos amigos, eso venía desde el mismísimo Edén. El Señor ya había profetizado esa venida del Señor Jesucristo, pero como el diablo va adelante, entonces él vino y se inventó ese concepto del culto a la madre y al niño, y entonces la gente se acostumbró tanto a esa tradición de la fiesta del niño y de la madre y del niño Dios y de la madre de Dios, que cuando el Señor Jesús vino a nacer de una virgen en Belén, nadie lo esperaba, como estudiamos ahora 8 días. Nadie esperaba a Jesús en la Navidad de Belén, en la primavera del año 2 antes de Cristo. Dice que nadie, leímos que los sacerdotes estaban enrumbados allá con sus sacrificios mentirosos, que el pueblo también estaba enrumbado, que los políticos de Israel, los príncipes y los reyes de Israel andaban también en sus codicias y en sus tramas y en sus corrupciones, y que solamente unos intocables, unos considerados inmundos para los judíos, unos pastores humildes, eran los únicos que estaban cavilando allá en medio de la intemperie, donde tenían sus rebaños, de esa venida de un Salvador, de un Redentor, y con esos fue que el Señor ensalzó y alabó a aquel que los ángeles vinieron y les dijeron a esos pastores: he aquí que os ha nacido allí en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Jesús. Y esos fueron los que fueron a adorarlo a Él, queridos amigos. Así que, para recordar un poquito de lo que hablamos ahora 8 días, de acuerdo al relato bíblico, y para los que llegan a la sintonía, vamos a mirar por qué no podía nacer Jesús en diciembre, que era plena estación invernal en Israel. En esta hora, en este momento en Israel, están en el más crudo invierno boreal, queridos amigos. Así que no era ningún niño Dios cuando Jesús nació, era un niño
común y corriente. Cristo vino aquí, ya nos dice la Escritura, nos dijo la Escritura que Él se despojó de ser que Dios, que fue el Dios que se hizo ¿qué? Hombre, que Él se despojó de toda divinidad, se despojó de toda naturaleza divina, se despojó de todo, de ser Él el comandante del ejército de los cielos, se despojó Él de toda adoración, de toda alabanza que le hacían los ángeles en el cielo, se despojó Él de ser el rey, el soberano en el universo, se despojó por amor a ti, queridos amigos. Por eso lo hizo el Señor Jesucristo, es el comienzo de su humillación, ir descendiendo de allá de la gloria que tenía con el Padre, ir bajando cada vez más y más y más, como nos lo dice el libro de Filipenses capítulo 2, dice que el que era igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como en este mundo. Usted no sabe quién soy yo. Jesús no vino a decirle a la gente, usted no sabe quién soy yo. Todo lo contrario, queridos amigos. Él nunca habló de que yo soy el Hijo de Dios. Él siempre se refería a Él, pero como el Hijo del hombre. Otros era que lo ensalzaban a Él, diciéndole, tú eres el Hijo de Dios, pero Él nunca dio las ínfulas de ser el Hijo de Dios. Así que no nació Jesús en diciembre porque no hubieran podido viajar a empadronarse o a censarse José y María desde Nazaret hasta Belén en pleno invierno, en una travesía de casi 145 kilómetros, que es la distancia que cubre a Nazaret de Belén, como escrito está en Lucas capítulo 2 versículo 1 al 5, así que es imposible, queridos amigos, para hombres y bestias, y menos para una mujer a punto de dar a luz, hacer ese viaje, queridos amigos. No era invierno entonces cuando cuando María y José fueron a Belén. Cuando llegaron a Belén no era invierno, queridos amigos, no estaban llenos de nieve los caminos. Segundo punto, no hubiera podido haber nacido Jesús en un establo porque el clima lo hubiese impedido, estarían ocupados, el establo estaría ocupado. Ustedes saben que en invierno los animales eran guardados allá en el cercano oriente, en las casas o en los establos, así que siempre la gente metía sus rebañitos, sus ovejas a las casas para protegerlos de que la inclemencia del clima, y por lo tanto si hubiera sido invierno, pues el establo hubiera estado lleno, y por supuesto el pesebre, que es donde comen las ovejas y las bestias, pues estaría también ocupado. Así que como cuarto punto, estaría ocupado el pesebre, que era el comedor de los animales, y no hubiesen acostado entonces a Jesús en un pesebre como lo enseña la Escritura. Por lo tanto, si lo pusieron en un pesebre, era porque los animales, las ovejas, estaban fuera del establo, y el pesebre estaba totalmente vacío, queridos amigos. Ahora, como punto número 5, los pastores tenían, nos dice la Escritura, a sus rebaños afuera de los establos, pastando allá a la intemperie, al aire libre de la primavera. Está escrito en Lucas 2:8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando se les presentó un ángel que les dijo, escrito está en Lucas 2:10, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miren, estaban en la intemperie, los animales estaban comiendo de los brotes, de los retoños de la primavera, estaban en un tiempo que ya no era más frío, ya había pasado el invierno, llegó la primavera, que es la más hermosa de las estaciones del año. Y punto 6, queridos amigos, uno de los más importantes, es que los magos o filósofos del oriente no hubieran podido orientarse por la estrella en el oriente si hubiese sido invierno el tiempo en que nació Jesús, queridos amigos. Los magos no se hubieran podido orientar por la estrella en el oriente. En el invierno el cielo está encapotado, nublado, y no se ven las estrellas. Así es simple, así es sencillo. Eso sí podemos dar testimonio nosotros, que en invierno el cielo está oscuro, no se ve la luna, no se ven las estrellas, y a veces ni el sol, queridos amigos. Así que
¿De dónde trajo todo esto el sistema romano papal? Del paganismo. ¿Dónde? En el invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno eran las Saturnalias, las fiestas paganas, las bacanales, que quiere decir culto o fiesta a Baco, borracheras, sexo, toda clase de fornicación, toda clase de comilonas, matar cerdos, comer cerdos. Ya hablamos de eso, queridos amigos. Hoy vamos a hablar entonces de la farsa que viene del Año Nuevo. ¿Cuál es esa farsa del Año Nuevo que se inventó Satanás? No se olviden, la cuestión de la Navidad no se la inventó el papado, no se la inventaron los romanos, tampoco se la inventaron los babilonios, se la inventó fue Satanás para estorbar, para perturbar al mundo acerca de la primera venida del Señor Jesucristo, que cuando el Señor viniera a nacer, nadie se diera por enterado. Un acontecimiento, la que van a hacer el niño, que la gente se olvidó de eso y se dedicó fue a la rumba, como lo vemos nosotros y como nos lo muestra la historia. Así, ahora entonces viene el Año Nuevo, que también era otra fiesta que se celebraba allá entre los paganos, se celebraba la fiesta del Año Nuevo también. Ellos tenían unos conceptos de que el Año Nuevo era el tiempo en que todo empezaba a reverdecer, el nuevo año que el Dios Sol les daba, porque ellos adoraban era al Dios Sol. Y ya dijimos que en el invierno los hombres lo que creían y pensaban estos paganos era que el mundo iba a quedar totalmente desolado, como la nieve cuando viene el invierno, queridos amigos. Dice que los árboles pierden todas sus hojas, los árboles que no son de hojas perennes pierden sus hojas y todo queda como si fueran chamizos, y entonces se van las aves, se van los insectos, se van los animales mamíferos, se va todo queda totalmente desolado, todo emigra, todo se va, y entonces ellos se llenaban de terror y horror pensando de que el Dios Sol no iba a volver, y por eso hacían todos estos bacanales y todas estas fiestas y todas estas saturnalias, y también ellos excitaban e incitaban a su Dios. Tenían lo que se llamaba prostitución cultural, donde habían mujeres allí que incitaban y iban los hombres allá a fornicar, a derramar todo el semen que se pudiera. ¿Para qué? Para de esa manera excitar e incitar al Dios Sol a que él también derramara su semen sobre esta tierra y le hiciera reverdecer. Mira el diablo cómo le torció, cómo nos dice la Escritura que la gente que anda en todos estos cuentos se infatúa, es decir, pierde la razón. Dice, se entontece y se embrutece todo hombre que anda metido en esta clase de idolatría, y eso es lo que vemos nosotros, a un mundo, entre comillas, cristiano, infatuado. No razona, no hay razón, queridos amigos, para discernir y entender y aceptar las cosas de Dios. Eso es fastidioso, eso es desagradable, eso es anticuado, eso es viejo, eso pasó. La gente, ¿cómo está, queridos amigos? Este mundo, como lo dice el Señor, entontecido y embrutecido detrás de ídolos, detrás de supersticiones, detrás de talismanes, detrás de amuletos, detrás de una cantidad de cosas y de mentiras y de filosofías y de teorías. Todo, queridos amigos, ¿para qué? Para alejar y apartar a los hombres del conocimiento de Dios. Año Nuevo, queridos amigos, celebraban los paganos de esa manera, y allá de ese culto de los paganos, el sistema romano papal trajo el culto entonces de adoración solar, trajo el calendario solar para meterlo dentro del cristianismo, cuando la Biblia y el calendario eterno de Dios que está escrito en Levítico 23, el sistema romano papal cambió todas las fiestas y cambió todo lo que tenía que ver con los tiempos y las leyes de Dios, como escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, ya el Señor, 1100 años antes de que apareciera el primer papa sobre esta tierra, ya el Señor había dicho y declarado a través de su profeta Daniel lo que el sistema romano papal, lo que el papado iba a hacer con la palabra de Dios y con las cosas que tenían que ver con sus leyes y sus fiestas, queridos amigos. Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo hablando, nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, es decir, de Roma, cuando cayó Roma por allá en el 400, en el año, a ver les digo exactamente Roma, en qué año cayó, en el 476, cuando Roma se desmenuzó en 10 tribus, queridos amigos. Roma, esto es historia, porque profecía
es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra. Eso es profecía. Profecía es el cuento de la historia antes de que la historia ocurra, queridos amigos. Y el único que tiene el don de la omnisciencia, de conocer el fin antes del principio, es nuestro Dios vivo y eterno. El único Dios vivo y eterno. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, Roma, cuerno significa países, naciones, con fronteras delimitadas, se levantarán 10 reyes. 10 reyes significa 10 naciones, 10 imperios. Y dice, y tras estos 10 reyes se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto se cumplió exactamente como la profecía lo declara aquí, queridos amigos. Se levantará otro poder diferente a los reyes primeros. Este no era solo político, sino que también era religioso. Tenía la doble filiación, queridos amigos, y nos dice que derribaría a 3. ¿A cuáles fueron esos 3? Ya lo hemos estudiado, fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y este poder que dice que derribaría a esos 3 que se le oponían, nos dice la Escritura, y hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, hablar palabras contra el Altísimo es cuando el Papa empezó a decir que él era el representante de Dios. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Cuando el Papa empezó a decir que él era Dios sobre esta tierra, que él era el Señor Dios, el Papa, eso, queridos amigos, es hablar palabras contra el Altísimo. Cuando el Papa se arroga poder y autoridad de perdonar pecados, eso es hablar palabras contra el Altísimo, porque no solamente, queridos amigos, se está igualando con Dios, sino que se está queriendo poner por superior a Dios, y viene y se pone una triple tiara para decir que Él es Rey del cielo, que Él es Rey de la tierra, y que Él es Rey de las regiones bajas de la tierra. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Y nos sigue diciendo la Escritura, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso también se cumplió, queridos amigos. Muchos de ustedes quizás recuerdan lo que ha sido, lo que fue la Inquisición, y lo que fueron las cruzadas, y lo que fueron, queridos amigos, las persecuciones a todos los que querían hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del Papa, a todos los que deseaban creer lo que decía el Señor y no lo que mandaba el Papa, a esos que el Señor llama aquí los santos del Altísimo. Eso se cumplió exactamente, y esa Inquisición vuelve, nos lo dice la Escritura que vuelve. ¿Y qué más nos dice? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, queridos amigos. Y nos dice la Escritura aquí que cambió los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Las fiestas de Dios las hizo a un lado, las desechó, las pisoteó, las menospreció y las arrumó por allá, e impuso sus propias fiestas, traídas ¿de dónde? Traídas del paganismo. Y entonces, queridos amigos, impuso todo el desenfreno, toda la bacanal, toda el pandemonium, todo lo que tiene que ver con estas fiestas que son orgías desenfrenadas para degradar, para destruir. Todas las fiestas que el papado metió, queridos amigos, como isque fiestas cristianas, todas, sin excepción, son fiestas para degradarse física, moral, mental, espiritual y económicamente. Son fiestas diseñadas por Satanás para arruinar al mundo entero, queridos amigos. Y si no, miren lo que es la Navidad. Dice que una fiesta religiosa es que en el nombre de Dios, y mire, es el día que más muertos hay, por lo menos en este país. Y el 31, amanecer primero, queridos amigos, es el otro día donde más quemados, más muertos, más homicidios, más accidentes, más riñas, más peleas, más toda clase de perversión y toda clase de inmoralidad y toda clase de desafuero y toda clase de anarquía se ve, queridos amigos. Y ni modo de decir lo que ocurre en lo que llaman la parranda santa y en el San Pedro y en el San Pablo. Ustedes ven cómo se desenfrena la gente, todas las fiestas, la gente anhela este mundo con su naturaleza caída, este pueblo dice que cristiano con su naturaleza caída y pervertida, lo que más le encanta y lo que más anhela son los puentes que el sistema romano papal ha metido, queridos amigos, allí para degradarse, para destruirse. Y una de esas fiestas que trajo el sistema romano papal pues fue el Año Nuevo, queridos amigos, que no tiene nada que ver con el Año Nuevo de Dios, porque Dios dejó un Año Nuevo, como lo vamos a ver en esta tarde. Así que ¿para qué
se inventó Satanás el Año Nuevo y para qué trajo el sistema romano papal la fiesta del Año Nuevo? Porque no se olviden, en esta fiesta del Año Nuevo, el que metió el calendario solar a los cristianos, a los que se llaman cristianos, católicos y evangélicos, y los que vivimos acá en este hemisferio y en este lado del mundo, el calendario solar, el calendario por el cual estamos regidos ahora, hoy, en el 2015, es el calendario solar gregoriano, que fue impuesto, queridos amigos, por un papa que se llamó alias Gregorio XIII, queridos amigos. Él fue el que impuso ese calendario de perversión y echó a un lado, ¿qué? Echó a un lado el calendario de Dios, que es lunar, muy distinto los tiempos de Dios a los tiempos del sol. El Señor no tiene nada que ver con el sol, excepto de ser el creador del sol, no tiene nada que ver con el culto pagano al dios sol, y allí venimos, queridos amigos, desde el año de 1528 con el culto al dios sol en el nombre de Dios, impuesto dizque por el representante de Dios, queridos amigos, en donde nos decían y nos enseñan que el día comienza a las 12 de la noche y que el día termina a las 12 de la noche, queridos amigos. Ahora sí pueden entender ustedes por qué es que el sistema romano papal no quiere que la gente lea la Biblia. Ahora sí puede entender usted por qué es que las jerarquías del sistema romano papal amenazaban e intimidaban a la gente con el cuento de que el que lea la Biblia se enloquece, que el que lea la Biblia lo excomulgamos, o el que lea la Biblia es maldito, o el que lea la Biblia lo echamos de la iglesia. Ahora sí puede entender por qué y por qué razones ellos no quieren que la gente lea la Biblia, para que la gente no se dé cuenta de que ellos no son los representantes de Dios, sino los representantes, pero de su majestad satánica, que ellos no son los sucesores de Pedro, el apóstol de Cristo, sino los sucesores de Calígula, de Nerón, de Octavio César, de Augusto César, de esos. Ellos son los sucesores de esos emperadores depravados y pervertidos e impíos y paganos de Roma. Por eso el idioma del sistema romano papal, el idioma oficial es el lateinos, o el latín, que era el idioma de la religión de misterio en Roma, y por eso está la capital del Papa. Y ¿en dónde? En el Vaticano, queridos amigos, porque allí en el Vaticano, en la colina del Vaticano, era donde se celebraban todos los sacrificios al dios Sol y todos los sacrificios a los dioses y a los ídolos de los romanos. La palabra Vaticano era una palabra que no se la inventó el Papa. La palabra Vaticano es del lugar donde se hacían estos sacrificios y todos estos aquelarres, y la palabra Vaticano viene de la palabra Vatis, que de ahí viene la palabra vaticinador, mago o adivino, y de ahí viene también Vatis, que quiere decir adivinador, y viene también la palabra Cans, que quiere decir serpiente, queridos amigos, serpiente adivinadora, todo un culto a su majestad satánica, queridos amigos, todo lo que se hacía allí, todo lo de allí. Entonces, el calendario gregoriano es el 31 de diciembre, el tiempo en que se terminan las fiestas del dios Sol. 365 días es el tiempo que se demora la elipse, queridos amigos, lo que llaman el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, queridos amigos. Ese es el tiempo que se demora la Tierra. Pero como ustedes saben también, la Tierra tiene otro movimiento que es el de rotación. Ese también lo cambió el sistema romano papal, queridos amigos. La Tierra el Señor no puso a la Tierra para que tanto fuera la rotación o la traslación alrededor del Sol, sino que el Señor puso la Tierra, fue a hacer un juego de movimientos con la Luna. Y ustedes saben que el Señor dejó la Luna para que influyera no solamente en las cuestiones de las siembras y de las mareas y de todo lo que tiene que ver con el clima y todo lo que tiene que ver con la fecundidad y todo lo que tiene que ver con la producción de la Tierra, queridos amigos. El Sol tiene su parte, pero la Luna es la que influye más sobre la Tierra en estas cuestiones, y hasta en el temperamento de los hombres dice que influye la Luna. Así que el Señor nos dice es que por este motivo de que el calendario de Dios es lunar, la
el día no comienza, queridos amigos, a las 12 de la noche, sino que el día de Dios comienza cuando, ubiquémonos, como dice el Señor allá en el libro de Génesis, que el primer día que Dios hizo, dice, primero fue la tarde y después fue la mañana, es decir, los días comienzan con la parte oscura, es decir, con la noche, que se inicia a las 6 de la tarde. O sea que la noche, la oscuridad, según el tiempo de Dios, va de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y el día de Dios va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así es que el Señor puso todo esto. El día no termina ni comienza a las 12 de la noche. Esa es la locura que metió el diablo para contra. Si no se olviden, queridos amigos, que el plan del diablo es llevarle la contraria a Dios, que el plan de Satanás es llevarle todo lo que Dios dice, el contrarrestar lo que dice Dios, todo lo que Dios dice como verdad. El diablo entonces viene y dice que no es verdad eso, sino que es mentira, y él pone su mentira, y de esa manera nos dice la Escritura que ha engañado y engaña al mundo entero. Así que el Señor nos dice es que primero es la tarde y la mañana, el día de Dios, como escrito está allá en el libro de Génesis. El Señor nos dice entonces, queridos amigos, que el diablo, cuando mete todo esto del año nuevo en el solar, lo que quiere es pervertir en el hombre y apartar al hombre de la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en el cielo. El Señor tiene un año nuevo, quiero decirles. El año nuevo comenzaba en el primero del mes de Tisri, que era y es y sigue siendo el séptimo mes judío, porque Dios, Cristo, se movió y se movía y se mueve, es de acuerdo a su tiempo, a su calendario. Ustedes saben que la Pascua, por ejemplo, que quiere decir pasar por alto, allí fue cuando nació Jesús, el 14 de Nisan, ese era el día de la Pascua, y ese es y sigue siendo en el calendario de Dios el día de la Pascua. Y entonces el primer mes de los judíos arrancaba entre marzo y abril, y el séptimo mes era y es el mes de Tisri. Dice el Señor que el primero de ese mes de Tisri, allá nos lo dice en el libro de Levítico, en el capítulo 23, hablándonos el Señor de todo lo que tenía que ver con las fiestas en Israel, nos dice el Señor allí, en el versículo 24 del versículo 23 de Levítico nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, oiga, el primer día, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Cómo le llamaban al primer día del mes de Tisri? Le llamaban el día de las trompetas, la fiesta de las trompetas. Ahora, allí comenzaba el año nuevo. El año nuevo religioso para el pueblo de Israel arrancaba el primero de Tisri, queridos amigos. Cuando la gente escuchaba el sonido de las trompetas, la gente no se iba a enrumbar, queridos amigos. La gente no corría a enrumbarse, la gente no corría a quemarse, a explotar pólvora, la gente no corría a emborracharse, la gente no corría a fornicar y a cometer toda clase de desafueros. No, queridos amigos, cuando sonaban las trompetas, eso significaba, para la gente era que venía el juicio. ¿Por qué? Porque 10 días después, el 10º de ese mes de Tisri, era el día de la expiación. Es decir, allí sí era el tiempo para decir año nuevo, vida nueva, pero no es en el concepto que tenemos nosotros de año nuevo, vida nueva, sino en el concepto espiritual, queridos amigos. No era de prosperidad material y terrenal, era en cuestiones de prosperidad, pero espiritual, era de ponernos en paz con Dios. En ese día 10º, queridos amigos, era que el Señor hacía lo que se llamaba el día de la expiación, una obra especial de purificación tanto del pueblo como del templo, como del santuario, como de toda la gente, queridos amigos, y de esa manera era como el Señor dice que la gente se ponía en paz con Él, y año nuevo, vida nueva. Entonces el Señor, el primero de Tisri, sonaba la trompeta, y el sonido de las trompetas significa es juicio, que venía ¿qué? El juicio, y la gente tenía entonces 10 días para prepararse espiritualmente, todos sus pecados,
confesarlos a Dios, porque en Israel y en el pueblo de Dios y en lo que es de Dios, los pecados no se confiesan ante ningún hombre. No debe el hombre ir a la oreja de ningún hombre corrompido, pervertido, depravado e inmundo como él mismo, a implorarle sus pecados para que un hombre... No es ningún hombre el que perdona, queridos amigos. Cuando usted va a ponerle lo íntimo de su corazón a un cura, a un hombre, a un pastor, para que le perdone, porque según cree usted, él es el representante de Dios, está perdiendo el tiempo, y usted está haciendo es cómplice, está haciendo partícipe de sus pecados, de sus crímenes a ese hombre, porque ese hombre no tiene ningún poder ni ninguna autoridad de parte de Dios para perdonar pecados a nadie, porque el Señor nos dice que el único que tiene poder de perdonar pecados es Dios, a quien hemos ofendido transgrediendo sus mandamientos y sus leyes. Lo que hacemos a los hombres, lo que hacen los hombres al cura, al cardenal, al obispo, al papa, son cómplices, queridos amigos, son partícipes de sus crímenes, pero ellos no pueden hacer nada. Por eso nos dice la historia y la escritura que el lugar que es casi que como una alcantarilla donde los pecados de todo el mundo van, que confiesan a estos hombres, está en el Vaticano, porque va del cura al obispo, del obispo al arzobispo, del arzobispo al cardenal, del cardenal al papa, y ahí muere, queridos amigos. No van al cielo como ocurría aquí, que el sacerdote era las veces de llevar el pecado, pero velo adentro, nadie le confesaba. Los pecados se confesaban era sobre el corderito que simbolizaba a Cristo, y así como Cristo simbolizaba allá el que perdonaba y el que sobre el cual se confesaban los pecados, así ahora en el año nuevo se hacía así, queridos amigos. Esa era la fiesta del año nuevo. Pero cuando Cristo murió, pues Él muere, queridos amigos, y entra al lugar santísimo del santuario celestial. Cristo no se va de vacaciones después de haber sufrido y padecido aquí. No, queridos amigos, Cristo va a seguir trabajando por ti, y Cristo está todavía ministrando allá en el lugar santísimo del santuario celestial por vos, por mí, por todos nosotros, queridos amigos, como escrito está allá en el libro de Hebreos. Léanse el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos, para que usted entienda cómo era esto y cómo es esto. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tenemos tal, es decir, tan grande, tan sublime, tan puro, tan sin culpabilidad, tan sin pecado, tan santo, tan divino. Tenemos tal sumo sacerdote, no sumo pontífice, porque eso es otro rollo muy distinto a esto. Sumo pontífice no figura en la Biblia, eso figura el sumo pontífice, César, Nerón, Calígula, ellos eran sumos pontífices. Sumo pontífice en Roma era el jefe de la religión de misterio. Aquí en la Biblia es sumo sacerdote. Además, el día que Cristo murió, nos dice la Escritura que el velo del templo se rajó de arriba a abajo, y que el puesto y el trabajo de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes quedó abolido para siempre, porque ahora el sacerdote y el sumo sacerdote que se iba a presentar ante Dios Padre era Cristo con su propia sangre, no con sangre de animales, ni de machos cabríos, ni de vacas, sino con su propia sangre, queridos amigos. El Papa también tiene sus ropas manchadas de sangre, pero no con su propia sangre, sino con la sangre de millones y de millones de los mártires, de los hijos de Dios, queridos amigos. Eso es una realidad histórica, y eso es una verdad bíblica, eso coincide perfectamente. Entonces nos dice: tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Allá fue Cristo con su propia sangre a interceder por vos y por mí. Por lo tanto, vos y yo tenemos que confesarle nuestros pecados es a Él, directamente a Él. Dios no ha puesto a hombres como representantes o como mediadores. No, queridos amigos, Dios no necesita de ser representado por nada ni por nadie, porque Él es el irrepresentable. Si Él lo conoce todo, si Él lo sabe todo, si Él es omnipresente, si Él es omnipotente, si Él es omnisciente, si Él tiene el don de la ubicuidad, si Él está en todos los lugares y en todas las mentes y en todos los corazones de los hombres, ¿para qué un representante? He ahí la gran pregunta, queridos amigos.
¿Para qué han servido 265 papas en esta tierra? ¿Para qué han servido 265 papas en este mundo? ¿Qué y cuál es la obra del Papa? ¿Qué hace el Papa? ¿Cómo hace este sistema falso de religión para elevar a la humanidad? El Señor dice, salga de allí, salid pueblo mío de Babilonia, y sigue diciéndonos. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, dice, ministro o pastor del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No es San Pedro en Roma el verdadero tabernáculo, queridos amigos, sino ¿en dónde? En el cielo, el que levantó Dios y no el que los hombres han levantado, queridos amigos. Y el plan del diablo era ese y es ese, que la gente pierda de vista la obra y el ministerio que el Señor está haciendo allá para hacerte ¿qué? Vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Quiero decirles, queridos amigos, el año nuevo de Dios fue el lunes 14 de septiembre del 2015. Y el año de Dios termina, según Dios, es el octubre 3 del 2016. Eso puede usted irlo a buscar en el internet. Pregúntele a don Google a ver qué le dice a él cómo era el día del séptimo mes, y busque allá en Levítico capítulo 23 el día del año nuevo. ¿Qué es este año nuevo? Queridos amigos, esto es pura ¿qué? Esto es que cristianos y que cristianos, ¿y qué hacen los cristianos? Pues los cristianos, queridos amigos, se van de full superstición, de full agüeros, se van de creencias y de tradiciones paganas y satánicas, sacrificios humanos, niños quemados, mutilados, heridos, sangre, derramamiento por todas partes, muertos, gente envenenada, gente enferma, fornicación. Ya se conoce septiembre, octubre como los meses de los efectos y los frutos de las ferias, de los bacanales, de las rumbas y de todo el desenfreno, queridos amigos, que impuso el sistema romano papal. Así se conoce. Niños que en muchos casos no se saben ni quién es el papá, ni quién fue, ni cuándo, ni cómo, si estaban borrachos o estaban cuerdos, queridos amigos. La hechicería, la brujería, las comidas, las tortas, los sahumerios, toda esa rumba de baños con champaña para la buena suerte y riegos con hierbas, calzones amarillos, que para la buena suerte, calzones rojos, que para que venga el amor, 12 uvas comidas al son de los 12 sonidos de las 12 de la noche, que es la hora del aquelarre y de todo lo que tenía que ver con las bacanales y con todo lo que tenía que ver con los hechizos y con todo lo que tenía que ver con las rumbas de las brujas y de los demonios. Ah, queridos amigos, 3 papas dizque debajo de la cama, una pelada, otra sin pelar para ver cómo me va a ir, correr con una maleta dizque alrededor de la manzana para viajar mucho, ir y correr y a buscar la carta astral allá donde el brujo el brujo allá de su semáforo de confianza, el tarot, el horóscopo, Mauricio Puerta, queridos amigos, es el mes donde más plata gana este brujo, queridos amigos, que los angelólogos, que el yoga, que el reiki. Esa es, queridos amigos, la religión católica. ¿Agradable a quién? A la naturaleza humana caída, queridos amigos, en donde la gente puede salir de misa e ir y meterse al prostíbulo de enseguida y no pasa nada, queridos amigos. Sale de misa y se mete a la cantina allá del frente y no pasa nada, queridos amigos. Va entonces de misa y se mete a donde el brujo de más abajo y no pasa nada, y todo es rico y todo se monta allí, queridos amigos. Y otros salen de misa a maquinar crímenes, a maquinar cómo matar a los otros, cómo robar a los otros. Queridos amigos, esa es lo que le gusta a la naturaleza humana caída, y todos decimos que con hacer así ya quedamos. El sicario sale y se va y le pide a la Virgen que le dé puntería, mata al otro y viene y le da 3 monedas a la Virgen y le da gracias para seguir matando, queridos amigos. O va y se confiesa ante el cura, y el cura entonces, como dice el sistema romano papal, el que peca y reza empata y tiene licencia para volver a pecar. Pero no es así con el Señor, queridos amigos. No es el año nuevo así como lo dice el Señor. Es un tiempo de aflicción para pedirle perdón ¿qué? A Dios, pero eso no es el tiempo de diciembre. Mañana seguiremos con este tema hablando de lo que es en realidad el año viejo. ¿Qué es el año viejo, queridos amigos? ¿Qué es el año viejo? Quiero decirles, queridos amigos, traigan los niños, traigan nuestros jóvenes, líbrenlos de todo este caos, de morir prematuramente, de envenenarse, de adquirir hábitos de drogadicción y de perversión. Tráiganlos, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Mañana nos veremos a las 2 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos
Bienvenidos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en lo eterno paso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.